Bien, hermanos, le damos una vez más las gracias a Dios por continuar con el estudio de la palabra de Dios aquí en este lugar. Hoy vamos a estar estudiando siempre el libro La Plenitud de Cristo, la Iglesia, la Plenitud de Cristo, y vamos a estar estudiando el tema la membresía en la Iglesia. Quiero dar la bienvenida a los que ya están presentes y agradecer y darles la bienvenida a aquellos que nos van a estar viendo por internet. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para todos y que todos podamos salir beneficiados de ella. Amén. Vamos a dar inicio con una lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41 hasta el final. Lo tengan, me dicen amén. Amén. 2:40, eso lo puedo poner a este lado, en el bolsito, porque no le estorba. ¿Ya estamos listos? Amén. 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 Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos para poner en las manos del Señor esta reunión. Padre Santo que está en el cielo, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Padre amado, por concedernos el privilegio de continuar estudiando tu bendita y santa palabra. Bendice, Señor amado, esta reunión. Permite que otros que tengan planes de estar con nosotros puedan aligerar sus pasos para estar con nosotros, para no perderse parte de la lección. Y permite que todos disfrutemos de este estudio, que saquemos ventaja, Padre Santo, para nuestro propio beneficio espiritual. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, como decíamos, el tema de hoy es la membresía en la iglesia. Y en la introducción nos dice suposiciones erróneas. En otras palabras, nos habla de las suposiciones erróneas que tienen algunos con relación a la membresía, a ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Históricamente el mundo ha tenido una diversidad de puntos de vista en relación a en qué consiste ser miembro de la iglesia de Dios. Pero en realidad la mayoría de suposiciones carecen de fundamento bíblico y no todo el mundo está confuso en relación a lo que en sí es la iglesia y en lo que consiste ser miembro de la iglesia de Dios. Es el propósito de hoy poner al corriente un punto de vista más claro en relación al tema. Dice así la introducción: existe un sinnúmero de suposiciones denominacionales respecto al cómo uno viene a ser miembro de la iglesia. Se espera esto donde hayan creencias erróneas acerca de la iglesia como una institución divina y exclusiva. El hecho de ser una sola iglesia.
En otras palabras, lo que nos quiere decir aquí que muchas personas tienen sus dudas porque ellos no creen que exista, y algunos no se puede pagar. Porque eso me molesta. Okay. Que exista, no entienden pues que Dios ha tenido en toda la historia sus dos iglesias y las dos han sido únicas. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos la iglesia en el desierto, que es la nación de Israel bajo el liderazgo de Moisés, y esa fue la primera iglesia que Dios tuvo, y la cual pues vino a ser como una sombra o figura de lo que sería la iglesia que Cristo iba a establecer. La palabra de Dios nos hablaba de que Dios había hecho un pacto con Israel y que el hecho de que Israel no pudo cumplir el pacto, Dios traería un nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto sería iniciado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que en el pacto anterior la ley no fue escrita en el corazón de las personas, sino en tablas de piedra, ya en el nuevo pacto, la ley, la palabra de Dios, ya no iba a ser escrita en piedra, sino en el corazón de las personas que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cualquier pregunta o comentario que tenga, me lo hacen saber. Sigue diciendo la enseñanza. Cuando un creyente se une a una iglesia denominacional, ello no significa que ya es miembro de la institución divina y exclusiva de Dios. ¿Me entiendes? Todo el mundo piensa que cuando ellos aceptan a Cristo como su Salvador, ellos ya vienen a ser parte de la iglesia. Pero esa es una enseñanza errónea, porque uno cuando recibe a Cristo como su Salvador, lo que sucede es que uno tiene una experiencia espiritual, que se conoce como el nuevo nacimiento espiritual. En cambio, la iglesia uno como hijo de Dios no nace en una iglesia ni en la iglesia de Dios. Uno nace en el reino de Dios. Y luego después uno viene a ser parte de la iglesia. Vamos a entender bien hoy en qué consiste eso. Sigue diciendo. Quizás las 4 teorías más comunes son, número 1, todos los cristianos son miembros por vía del nuevo nacimiento. Es lo que yo estaba explicando. La mayoría de la gente cree que al venir y aceptar a Cristo, automáticamente ellos entran a la iglesia. Pero eso no es posible por una razón de que lo que uno tiene cuando uno viene a Cristo es una experiencia espiritual. No entra uno a ninguna institución visible. O sea, es una relación personal entre las personas y Dios, pero no existe una congregación visible donde uno pueda ser alimentado por la palabra de Dios. Entonces el reino no es lo mismo que la iglesia, y por eso nosotros debemos de entender perfectamente bien ese tema para poder exponerlo. Número 2 dice, el creyente individual viene a ser miembro de la iglesia por vía del bautismo en agua. Eso tampoco es cierto, porque el bautismo en agua solo es una demanda de buena conciencia. O sea, cuando las personas son bautizadas es porque ya han sido salvas y ellas quieren obedecer el mandato del bautismo en agua, ¿verdad? En el bautismo en agua no somos añadidos a ningún cuerpo visible, sino que es una experiencia en la cual uno testifica públicamente que ha recibido a Jesús como su Salvador y que uno ya es salvo. Así es. La parte 3 dice, el creyente individual es admitido por confirmación. Ninguna dice de esas prácticas
son bíblicas. Cuando dividimos la palabra de Dios correctamente y permitimos que prevalezca. El gran problema más que todo es aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Porque si ustedes observan todos los hermanos que pertenecen al sector denominacional, no pueden hacer la diferencia entre lo que es la iglesia y el reino. Y ellos todos se lo aplican al mundo espiritual, a lo espiritual. En parte espiritualizan todo, como si Jesús no se hubiera hecho carne para estar entre nosotros y ser visible. Amén. Entonces, vamos a ir evaluando teoría por teoría, ¿verdad? Vamos a iniciar de vuelta con la teoría de todos los cristianos son miembros de la iglesia por medio del nuevo nacimiento. Dice así, la teoría de todos los cristianos, esto ha sido asumido al entender o interpretar mal lo que dice Hebreos 2.47. Hechos 2.47, perdón. Entonces, y el texto dice así, en la parte final del texto dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta parte les hace a unos pensar que en la iglesia es que uno es salvo, ¿verdad? Pero en realidad, al leer varias versiones de la Biblia, nosotros vemos que en una versión nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la gente era salva en el reino de Dios y después se añadía a la iglesia de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, sigue, esto dice, será discutido un poco más adelante en este estudio. No obstante, esto indica aquí que únicamente las personas salvas son elegibles para la membresía. Así es. Entonces, aunque el nuevo nacimiento no nos introduce a la iglesia de Dios, pero es uno de los requisitos número 1 para ser miembro de la iglesia de Dios. Amén. El ser salvo. Ya hemos dicho, en otras lecciones hemos dicho que son 2 requisitos importantes. El otro es tener una revelación divina de la iglesia de Dios. Pero hoy vamos a hablar del tema de cómo ser miembro de la iglesia de Dios. Amén, hermano. Creo que el punto número 3 que antes nos decía, donde el creyente individual es admitido por confirmación, creo que la única, la religión popular es la única que hace eso, porque nos enseñaron Sí, en pero todavía no hemos llegado a eso. Oh, ok. Estamos en el número 2. Ok. Dice así, la teoría del bautismo en agua. Esta suposición posiblemente se deriva de Marcos 16:6. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es. Bien. Este es otro. Luego, entonces, se está haciendo un requisito adicional a la teoría de todos los cristianos. Es una suposición personal, siendo que no contiene referencia alguna a la membresía de la iglesia. En otras palabras, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se supone o se está haciendo un requisito adicional a la teoría de todos los cristianos. Es una suposición personal, siendo que no tiene referencia alguna a la membresía de la iglesia. La iglesia de Dios enseña el bautismo en agua escritural. Pedro ubica el bautismo en agua en su contexto apropiado. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18 al 21. Me gustaría